Estamos en directo aquí con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, analizando situación país, hablando del tema económico que nos agobia tanto a los venezolanos. Antes debo recordarles que mi gente de Óptica Berlut, como siempre con nosotros, pendiente de la visión, de que cuando necesitemos ver alguna cifra de esta que vemos todos los días, cuando nos hablan de 1.000.000% de inflación a finales de diciembre, hay que ponerse los lentes. Se lo pone uno una y otra vez en el mercado cuando va y ve los precios como cambian. Así es. Gracias a nuestros amigos de Óptica Berlut que están ahí en San Cristóbal y que pueden llegar a cualquier parte del país. Jorge, hablamos otra vez de lo que debería pasar. O sea, un gobierno no se da cuenta de que una hiperinflación está agobiando al venezolano. Y ya vamos a hablar también próximamente, vamos a entrar en el tema de las protestas, y la gente sale a protestar porque su salario no le alcanza para comer, sí, que es lo que estamos viendo en los distintos gremios de trabajadores. Sí, claro que un gobierno sabe lo que está pasando. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque en estos momentos es un enfermo que tiene cáncer, y el cáncer tú has debido extirparlo antes, justamente en sus etapas tempranas. Si tú lo hubieras diagnosticado a tiempo y tú te haces tu quimio y pues hubieras podido salir bien parado. En estos momentos el enfermo está tan grave, Cecilia, que ya no importa que tú hagas pañitos calientes y pequeñas cosas y reposo para el enfermo. El enfermo ahora necesita un tratamiento de tal magnitud que eso va a tener un impacto político y económico en las primeras de cambio mucho más grave. Si a ti te tocara ser médico de esta Venezuela, ¿cuál es el tratamiento que tú pondrías? No, yo le daría el shock y se lo diría al enfermo. Señor, a usted le vamos a meter quimioterapia, le vamos a tener radio, usted tiene que estar en reposo, usted no puede tomar caña, usted no puede fumar, es que este enfermo fuma, bebe, no hace nada de lo que tiene que hacer y evidentemente gasta de a lo peor. Entonces yo lo que creo que hay que hablarle a los venezolanos, y además que tiene que haber pues una gran concordancia política en que esto al principio, cuando tú tomas estos shocks, tú vas a tomar y la gente va a sufrir. Hay que tener unos programas por lo más vulnerables, hay que tener unas ayudas especiales para la gente que más le va a costar adaptarse a unos cambios que van a ser de shock, pero después tú empiezas a ver cómo la hiperinflación baja. Esto en todos lados del mundo sí o sí. Lo que pasa es que al principio tienes que tomar unas medidas. Aquí ya no basta pañitos calientes. Tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso va a tener un impacto político que el gobierno no quiere asumir. El presidente Nicolás Maduro, me voy a remitir a leer, aprobó hace 2-3 días 83 millones de euros para medicamentos de altos costos, aprobó 300 millones de euros para atender la crisis sanitaria y anunció un Congreso Nacional para debatir la recuperación del sistema de salud. Aquí no están tomándose en cuenta los trabajadores, maestros, profesores, los mismos trabajadores, los enfermeros. O sea, la atención a la crisis sanitaria, 300 millones de euros, 800 mil euros, eso alcanza si uno tiene una política económica errada. Yo pregunto, porque es que de verdad cuando veo esa cantidad de millones de euros... Eso es ridículo, Cecilia, eso da para una semana de medicamentos, por el amor de Dios, lo que tiene que gastar un país en medicamentos, pero además que lo pudieran hacer los laboratorios libremente, que no tuviera que hacerlo el gobierno, que no tuviéramos esos controles y esas barreras que tenemos donde tú y yo no podemos legalmente importar medicamentos y yo no te puedo vender dólares para que tú traigas medicamentos porque nos podemos ir presos los dos. Mientras existan esas barreras, pues estamos en un círculo perverso donde esas cifras que son irrisorias, que no van a resolver el problema para nada, y mientras él está pensando qué hace con el sistema de salud, en estos momentos tenemos huelga de las enfermeras que ya llega por unos cuantos días. Un mes. Los trabajadores de los hospitales también, con hospitales cerrados, pero no cierran por salario, que ya es, además de por salario, es que están cerrando adicionalmente, están cerrando porque les preocupa la salud del enfermo. Entonces eso ya es increíble que tú estés más preocupado de que te preocupe la salud de enfermedad que están teniendo los pacientes que tu propio salario. Sí. Entonces, bueno, ya hay una responsabilidad solidaria con el país, señor. Yo trabajo en este hospital y yo me hice médico para curar gente y no tengo las posibilidades de curar a la gente. Y por eso protesto. Y me hice enfermera también para ayudar a la gente y por eso protesto, porque no me alcanza el salario. Estas protestas... vamos a hablar de las sanciones de la Organización Internacional del Trabajo. Me gustaría que me explicaras cuál ha sido la sanción y qué repercusión tiene sobre Venezuela, porque estamos hablando de los trabajadores. Correcto. Y estamos hablando de que Venezuela siempre ha estado denunciando muchas cosas que tienen que ver con los trabajadores y pareciera que se va a empezar a capitalizar y a entender estas protestas que se están viendo de forma aislada
en el país desde hace un tiempo para acá, pero que cada vez son más grandes, mayores. Y te quiero decir que la OIT, que es una organización que en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo, cumple 100 años el año que viene, va a ser la conferencia número 100, es una organización que se fundó para proteger los derechos de los trabajadores. Nadie puede decir que eso es una organización para darle la razón a la ultraderecha, ni para el imperio, ni penetrada por el imperio. Si alguna organización está libre de todo ese tipo de sospechas, es la OIT. La OIT ha sido presidida toda su vida o por trabajadores o por gobierno, jamás por empresarios. Esta es la segunda vez en la historia de la OIT que unos empleadores, en este caso Fede Cámaras, meten una queja dentro de la OIT, no solamente porque aquí se aumentan los salarios continuamente sin que lo discutas con nadie. Que antes se hacía por la vía de la contratación colectiva en discusión con el empresario, el trabajador y el gobierno. El tripartismo. Lo que se llamaba la tripartita. Que el tripartismo es lo que esta casa predica como principio fundamental. Cualquier medida económica, consulta con los trabajadores, consulta con los empleadores y consulta con los gobiernos, que es lo normal en todos los países del mundo. Bueno, en Cuba se consulta mucho más que en Venezuela. Segundo, tú persigues empresarios, eso también la OIT no lo perdona. Yo cuando fui presidente de Fede Cámaras, pues tú sabes cuál fue la campaña contra mí. Tengo que decir que ya que estoy fuera de Fede Cámaras, eso ya estoy fuera del radar, porque es atacar a la persona que ocupa el puesto en la presidencia de Fede Cámaras. Pero yo tenía un DICIT que me seguía continuamente, sí. Me grababa mis conversaciones telefónicas, me culpaban en cadena nacional de yo ser el autor. ¿Por qué estabas haciendo bien tu trabajo? Porque hacía simplemente mi trabajo. Si bien o mal, el que lo haga ahora, lo atacan ahora. Entonces también eso lo hemos demandado dentro del tribunal que es la OIT, porque la OIT, una de las cosas que protege es la afiliación sindical, y para ellos Fede Cámaras es un sindicato que hay que proteger. Tú cuando estás presidente de Fede Cámaras, tú puedes decir y hablar libremente sin peligro que te vayan a meter preso. Y el otro convenio que hemos demandado, que es el más importante, es la falta de diálogo social que existe en el país. Todas las discusiones económicas de todos los países serios del mundo se hacen en concordancia con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. En Venezuela eso no ocurre. Eso ha sido tan grave, Alba Cecilia, pero tan grave, que después de muchos años, porque este es un proceso muy lento, la OIT, como todas estas organizaciones internacionales, son muy lentas, después de 13 años de estar demandando esto, van y se decidieron constituir lo que se llama una comisión de investigación, sí, que se llama Inquiry Committee, pero está traducido comisión de encuesta. El gobierno no la aceptó, como era de esperarse, y ellos se pueden instalar, porque la comisión de encuesta, contrariamente a una misión de alto nivel, se puede instalar en Aruba, se puede instalar en Panamá, se puede instalar en Cúcuta, pero va a hacer su trabajo. ¿Esos son ya sanciones que da la OIT al instalar una comisión? ¿Es una sanción contra Venezuela? No es la sanción, es la máxima sanción. Ya hemos tenido una misión de alto nivel que vino a Venezuela cuando yo era presidente de Fede Cámaras. Ya hemos tenido diversas urgencias al gobierno venezolano para que tome medidas y cartas en el asunto. Ya le han instalado comisiones especiales para este asunto, y cuando ya no te queda más nada que hacer, llegas a lo que no se quiere hacer nunca, que es la comisión de encuesta. Solamente ha habido 12 comisiones de encuesta en toda la historia de la OIT. O sea, en los 100 años solo ha habido 12 comisiones. Por nombrarte algunas famosas, la de Lech Walesa, que terminó saliendo del gobierno dictatorial que tenían, y la de Violeta Chamorro, que también terminó. O sea, es una sanción seria, una sanción que mientras otras organizaciones van más lentamente, pues la OIT decidió que en violación de asuntos laborales tenía que tomar cartas en el asunto, y esa comisión se va a instalar el 20 de agosto por primera vez, ya con 3 juristas de talla internacional, donde van a hacer un trabajo de investigación sobre las violaciones de los derechos laborales en el país, que no son solamente los de Fede Cámara, sino también la de los trabajadores venezolanos. Y un gobierno puede decir simple y llanamente: yo no acepto lo que una comisión, lo que un organismo internacional con tanta seriedad, cumpliendo 100 años como la OIT, diga. Sí, el gobierno venezolano de hecho lo va a decir, pero es que no está solo penalizado en la OIT, es que estás penalizado en los derechos humanos y ya tienes malas notas Organización ahí, de Estados en la Organización de Estados Americanos. ONU. Es que eres el niño malo de la clase, es que no haces nada bien, es que el mundo rechaza esa forma en la que tú estás haciendo política y la falta de democracia que existe en Venezuela. Quizás la OIT es la más representativa porque tú no la puedes culpar de que es del imperio y todas esas cosas. Claro que el gobierno puede decir que no, pero es un presidente que se jacta de ser obrerista, que se jacta de ser revolucionario, le está doliendo mucho el presidente de trabajadores, el presidente de los trabajadores, que esté sancionado en la máxima casa de los trabajadores, no es cualquier cosa. Entonces, más cuando tú le preguntas, por ejemplo, a las enfermeras que tienen un mes
o a los maestros, o a los profesores universitarios, o a los médicos que también están protestando, por decir tantos gremios, por el transporte también, tú les preguntas, en el caso del presidente trabajador y obrero, ¿y alguien del gobierno los ha recibido, los ha escuchado, les ha dicho, vamos a hacer no? Nada. Entonces, ¿cómo te jactas de ser un presidente obrero y no le das oportunidad de escuchar a quienes están protestando porque no les alcanza el dinero para vivir? Señor Maduro no ha trabajado en su vida, porque lo que tiene ahora es un cargo de funcionario público. Mal tú puedes entender las tragedias que tiene un trabajador. Cuando fuiste sindicalista vivías de los dádivas de los sindicatos, pero tú trabajar para producir, cuando a ti te duele el bolsillo, cuando tú sabes que tú tienes que llevar un sueldo trabajado con sudor de tu frente a tu casa y que eso no rinde. ¿Y cuando se conduce autobús no se hace eso? No, en absoluto. Él conduce un sindicato y los sindicatos pues tienen su forma. La empresa les paga sin trabajar o con trabajar, porque en Venezuela tenemos lo que se llama el fuero sindical. Entonces, cuando eres miembro de un sindicato, tú tienes hasta permiso de no asistir a tu puesto de trabajo y te tengo que pagar tus honorarios. Así viven Eso los tendría que sindicalistas. acabarse ya. Bueno, por supuesto, hay sindicalistas que son muy serios y que Sí. aprovechan su tiempo Sí. trabajando y además haciendo labor sindical, y hay unos sindicalistas que son unos deshonestos y unos flojos, como hay empresarios flojos y hay empresarios deshonestos. Sí. Pero de ahí de todo la viña del Señor. Pero por supuesto que el sindicalismo, que en este país fue muy deteriorado precisamente por esas malas mañas, evidentemente que ahora pues está entendiendo por qué tuvieron esas razones, esos problemas, y hoy en día pues se está organizando nuevamente para reclamar con justicia dentro de la OIT las violaciones que se le están Esta haciendo. situación de protestas en la calle, la situación política que se está viendo, está siendo quizá, bueno, digamos, empezando a ser capitalizada, que uno como ciudadano se pregunta, pero bueno, y aquí no hay Sí. nadie que salga a decir, bueno, ¿qué pasa con las protestas? Vamos a sumarnos a ellos, vamos a liderizar este tipo de protestas. El Frente Amplio Nacional decía en estos días, y el de mujeres también, que iban a hacer una consulta ciudadana para que sea el ciudadano el que diga si va para un paro nacional. Hemos pasado tanto por todo eso, el paro nacional, la salida a la Sí. calle, los muchachos protestando, asesinados. ¿Realmente la salida es en un paro nacional? Yo no lo descartaría porque, entre otras cosas, primero, no estoy tan seguro de que capitalizar estas protestas sociales, que de lo bonito que tienen es que precisamente no están siendo dirigidas por los partidos políticos que no están en su mejor momento. Pues lo bonito que tiene esto es que son protestas verdaderamente populares, que nadie me puede decir que al frente de las enfermeras está un político. De hecho, creo que ayer se acercaron ayer y no les gustó, porque esto es un reclamo meramente laboral. Claro. Entonces, mezclar lo político con lo laboral a veces, y más en las circunstancias que estamos hoy, a lo mejor no es lo mejor. No es lo más conveniente. Lo más conveniente. Yo sí creo que alguien debe capitalizar políticamente esas protestas, que es diferente. El hecho de que haya unas protestas porque un gobierno que está tan impopular y no lo está capitalizando nadie, porque la oposición no está organizada, porque la oposición no le está presentando alternativas al país, porque la oposición tiene sus diatribas internas, es lo que es triste. Pero en este momento yo más bien diría que va a haber una acentuación de las protestas sociales. Creo que esto va a seguir empeorando. El señor Maduro no tiene ninguna posibilidad de resolver los problemas económicos del país. Entonces el país que nos espera mañana va a ser el peor que hoy, y eso es una tragedia para él como presidente y una tragedia para nosotros como ciudadanos. Vamos a hacer la pausa en este momento para continuar nuestra conversación con el expresidente de Fedecámara, Jorge Roy, también miembro importante de la Organización Internacional del Trabajo. Ya nos explicaba acerca de esa sanción que una vez más tenemos contra nuestro país, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hacemos la pausa y venimos en solo minuticos. Quédense allí.